Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar sobre las principales teorías de la evolución y algunos conceptos que son de extrema importancia para comprender mejor el tema. Como siempre, vamos a empezar por el concepto. ¿Qué son las teorías de la evolución? Son descripciones comprensivas que intentan explicar la evolución. Sabemos que hay muchas teorías, pero nos vamos a enfocar en las principales. Dicho esto, vamos a nuestra primera teoría. Estoy seguro de que muchos de ustedes la recuerdan, el lamarquismo. El lamarquismo es una teoría evolutiva propuesta por el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck, que vivió entre 1744 y 1829 a principios del siglo XIX. Aunque hoy en día se considera una teoría desacreditada, es importante comprender sus principales puntos para entender cómo se concebía la evolución en ese momento. El primer punto es que Lamarck sostenía el transformismo, que plantea que las especies de organismos vivos no son fijas ni inmutables, sino que pueden transformarse a lo largo del tiempo en respuesta a factores ambientales y cambios en las condiciones de vida. Esta idea se opone al fijismo, que sostiene que las especies permanecieron básicamente invariables desde su creación. Según el fijismo, cuando Dios creó el mundo y sus especies, lo hizo de manera única y particular. ¿Se entiende la diferencia entre estas dos posturas? Bien, desde este punto de vista transformista, Lamarck planteó lo que quedó conocido como la ley del uso y el desuso de las estructuras. Esta ley dice que los organismos tienen la capacidad de desarrollar nuevas características o modificar las existentes en respuesta a las demandas del entorno. El uso constante de una estructura conduce a su desarrollo y fortalecimiento, mientras que su desuso puede hacer que esa estructura se atrofie y desaparezca. Vamos al ejemplo más conocido del tema. Aunque no fue creado por Lamarck, sirve muy bien para entenderlo. Acá tenemos una jirafa primitiva de cuello corto y una demanda del entorno. Las hojas están muy altas, pero la jirafa, pobrecita, necesita comer. Entonces va a estirar su cuello lo máximo que pueda para alcanzar esas hojas. La repetición de esta actividad, el uso constante de su cuello de esta manera, conduce al desarrollo de esa estructura. La jirafa, de tanto hacer esto, desarrolla nuevas características hasta lograr un cuello más largo, más adaptado a su entorno. ¿Me siguen? Pero un momento, ¿esto está del todo mal? Al inicio dijimos que era una teoría desacreditada, pero no parece tan descabellado. Si alguien empieza a hacer gimnasio de manera constante, después de un tiempo sus músculos se van a desarrollar. Lo contrario también es verdad. Si dejamos de usar una determinada estructura, se va a atrofiar. Entonces, ¿dónde está el error de Lamarck? Bueno, acá entramos en lo que quedó conocido como la segunda ley de Lamarck, la herencia de los caracteres adquiridos. Una de las ideas fundamentales del lamarquismo es que los cambios adquiridos por un organismo durante su vida pueden ser transmitidos a su descendencia. Lamarck argumentaba que estos cambios se transmitían a través de los mecanismos de reproducción y que por lo tanto se acumulaban a lo largo de las generaciones. O sea, esa jirafa de cuello largo, ya desarrollado por el uso constante, transmitiría esa característica a sus hijos hébiles a través de la reproducción sexual. Y sabemos hoy que eso no es así. Puedo morirme de tanto entrenar, pero eso no significa que mi hijo va a nacer musculoso. ¿Se entiende por qué la teoría fue desacreditada? Bien, pasemos ahora al darwinismo, el rey de las teorías de la evolución. El darwinismo es el conjunto de formulaciones científicas propuestas y desarrolladas por el naturalista británico Charles Darwin, que vivió entre 1809 y 1882, y que explica el origen de la diversidad de vida y el papel de la selección natural en el proceso evolutivo. Después de graduarse de la Universidad de Cambridge, Darwin fue invitado a un viaje alrededor del mundo a bordo del navío HMS Beagle, una travesía que duró 5 años. Durante ese tiempo visitó varios lugares, pero sin duda su paso por el continente sudamericano fue de extrema importancia para sus observaciones. En 1831 salió de la ciudad de Plymouth, en Inglaterra, e hizo un recorrido por ciudades como Salvador y Río de Janeiro, en Brasil, pasó por Buenos Aires, en Argentina, Montevideo, en Uruguay, el Estrecho de Magallanes, en Chile, hizo parada en Valparaíso, hasta que finalmente llegó a las Islas Galápagos, a 1000 kilómetros de Ecuador.
Después de este viaje, en 1859, Darwin publicó su libro El origen de las especies, donde plantea dos puntos principales: la existencia de la evolución biológica a través de variaciones y herencias, y la existencia de un mecanismo básico responsable de esa evolución que recibió el nombre de selección natural. Vamos a ver estos dos puntos con más detalle. El primero es el de variaciones y herencias. Los organismos, dentro de una población, muestran variaciones en sus características físicas y de comportamiento. Estas variaciones son heredadas y pueden ser seleccionadas a lo largo del tiempo si le confieren una ventaja en términos de supervivencia y reproducción. Como mencionamos antes, el viaje por el continente sudamericano fue de extrema importancia. En su paso por las Islas Galápagos, observó dos tipos de tortugas de la misma especie. Las que vivían en una región más montañosa y verde tenían cuellos cortos y caparazones abombados, como si no tuvieran que hacer tanto esfuerzo para comer. Las que vivían en una región más plana y seca tenían cuellos más largos y caparazones en forma de silla. ¿Qué nos dice esto? Tortugas de la misma especie, pero con características diferentes. O sea, existían variaciones entre los individuos de la misma especie. ¿Se entiende? También, en las Islas Galápagos, Darwin observó diferentes tipos de pinzones con picos distintos dependiendo de la región donde vivían, adaptados para determinados tipos de alimentos, una vez más confirmando que existían variaciones físicas entre los individuos que les conferían ventajas en términos de supervivencia y reproducción. Ahora bien, ¿hasta acá no se parece un poco a Lamarck? Es decir, ¿vivir en esos ambientes no favorecía el desarrollo de nuevas características? ¿Cómo explica Darwin esto? Acá entramos en el punto clave de su teoría, la selección natural, que es el mecanismo básico responsable de esa variación. Se refiere al proceso mediante el cual ocurren cambios en las poblaciones de organismos a lo largo del tiempo debido a la interacción entre las características hereditarias de los individuos y su entorno. Los organismos más adaptados desplazan a los menos adaptados. ¿Me siguen? Entonces, para Darwin, no es que el entorno favorezca el desarrollo de nuevas características en una especie, sino que los individuos que ya están mejor adaptados a determinado ambiente tienen más capacidad de supervivencia. Por ejemplo, tenemos los dos tipos de tortugas que vimos, una con cuello corto y otra con cuello largo, viviendo en el mismo ambiente, donde las hojas de las que se alimentan están altas. Les pregunto, ¿cuál de las dos está más adaptada a ese entorno? La tortuga que puede alcanzar las hojas. En ese ambiente, ella va a sobrevivir, mientras que la otra no. Ese es el mecanismo de la selección natural. Hay variaciones al azar, una nace con cuello corto, otra nace con cuello largo, y cuando empieza el juego de la vida, el que esté mejor adaptado a su medio es el que va a sobrevivir. ¿Quedó claro? Otro ejemplo muy importante, que los profesores suelen tomar en los exámenes y que es importante que sepan explicar, es el del melanismo industrial. Tenemos dos tipos de mariposas, una blanca y una oscura. El melanismo industrial fue un fenómeno evolutivo que ocurrió principalmente durante la Revolución Industrial en Inglaterra. Durante esa época, las fábricas producían mucha contaminación, cubriendo los árboles y el entorno con hollín negro. Tenemos entonces dos escenas, una antes de la Revolución Industrial y otra después. Antes de la Revolución Industrial, en regiones cercanas a las fábricas, el aire era menos contaminado, lo que favoreció el crecimiento de líquenes en las cortezas de los árboles, un tipo de hongo, dándoles un aspecto más blanquecino. Después de la Revolución Industrial, la contaminación del aire hizo que las cortezas de los árboles se llenaran de hollín y se oscurecieran, y en ambas situaciones coexistían las dos especies, la mariposa blanca y la mariposa oscura. En la primera situación, es decir, antes de la revolución, ¿cuál de las dos tenía una ventaja adaptativa? La mariposa blanca. Se observó que su población había aumentado en relación a la de las mariposas oscuras, ya que éstas eran depredadas con más facilidad porque estaban en evidencia en el ambiente, mientras que las blancas estaban camufladas. ¿Se entiende? Después de la revolución industrial, con el entorno cambiado, ¿quién tiene ahora la ventaja adaptativa? La mariposa oscura. Se observó que su población estaba ahora en mayor número en relación a las mariposas blancas. El medio seleccionó al mejor adaptado. Bien, pero no basta solamente con sobrevivir. Es necesario tener la capacidad de dejar descendientes fértiles para la perpetuación de la especie. A esto lo llamamos reproducción diferencial. La capacidad de reproducirse de manera más eficiente y dejar descendientes fértiles.
Hagamos ahora una comparación entre las ideas de Lamarck y Darwin, que es algo que siempre cae. Para Lamarck, el medio crea las necesidades. Recuerden la jirafa que tenía la necesidad de estirar su cuello para alcanzar las hojas. ¿De dónde viene esa necesidad? Del medio. Para Darwin, en cambio, el medio selecciona al mejor adaptado. En el ejemplo de la jirafa, existían jirafas de cuello largo y cuello corto, y el medio seleccionó a la mejor adaptada. Para Lamarck, los caracteres eran adquiridos por el uso y el desuso. Para Darwin, lo que existían eran variaciones dentro de la misma especie. Y para Lamarck, las características adquiridas se transmitían a los descendientes, mientras que Darwin sostenía que los mejores adaptados se reproducen mejor y dejan descendientes fértiles, lo que llamamos reproducción diferencial. ¿Quedó clara la diferencia entre los dos? Ahora bien, el darwinismo entró en crisis. Para Darwin existían variaciones entre los individuos de una especie, pero no pudo explicar las causas de esas variaciones individuales al azar ni cómo ocurría exactamente la transmisión a la descendencia. Gregor Mendel, que vivió entre 1822 y 1884, demostró que cada carácter era regido por unidades independientes e inalterables, un gen del padre y un gen de la madre. Mendel vivió en la misma época que Darwin, pero nunca se conocieron personalmente. Entonces Darwin no llegó a tener ese conocimiento genético. Al no poder explicar cómo ocurrían esas variaciones, su teoría fue rechazada por la comunidad científica de su época. Sin embargo, con los aportes posteriores y el avance de la ciencia a través de la genética, se comprobó que Darwin estaba en lo correcto. Y esto nos lleva al neodarwinismo, que es una revisión y ampliación de la teoría de Darwin, integrando conceptos de genética y otros campos científicos que surgieron después de su época, como la paleontología. Esta teoría se desarrolló principalmente a principios del siglo XX y se convirtió en la síntesis moderna de la teoría de la evolución, que es lo que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son las ideas del neodarwinismo? En primer lugar, la selección natural, el concepto darwiniano de que las especies evolucionan a través de un proceso en el que los individuos con características más favorables tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. En segundo lugar, la genética mendeliana, es decir, la integración de las leyes de la herencia mendeliana que explican cómo los rasgos se transmiten de una generación a otra mediante la combinación de alelos en los genes. En tercer lugar, la mutación genética, considerada la fuente principal de variación genética que provee el material sobre el cual actúa la selección natural. Y finalmente, la teoría sintética de la evolución, también llamada síntesis moderna, que unifica la selección natural con la genética y otros campos de la biología, como la ecología y la paleontología. Bueno chicos, eso es todo por hoy sobre las principales teorías de la evolución. Espero que haya quedado claro. ¡Hasta la próxima!